Se conmemora el 24 de marzo. Nuevamente desde la Casa Rosada difundieron un video en el que piden la historia completa y en el que el gobierno de Javier Milei decidió desclasificar todos los archivos de la última dictadura militar. Es decir, de que cualquier ciudadano común va a poder acceder a esta información sin compromiso, sin tener que pedir permiso. Me parece perfecto. El video ya queda a gusto de cada uno, si lo cree, no lo cree. Un video interesante, yo sinceramente me lo vi completo porque bueno, un feriado, estar al pedo, bueno, ¿por qué no mirarlo? Aparte de que un poco de noticia, un poco de información, nunca viene mal, como dicen, ¿no? Obviamente el kirchnerismo, mamita mía. Al kirchnerismo no lo dejan en paz ni siquiera un 24 de marzo. Si tenés tiempo, te recomiendo mirarlo, porque malo no está el video. Está entretenido y te cuenta una parte de la historia que yo recuerdo en el colegio nunca me la contaron, ¿eh? Ahora de acá es más allá, si es verdad o no, y bueno, eso queda en pensamientos de cada uno. Es la historia. La historia es agarrar, ver el video, el programa completo, analizar y decir, ah, bueno, che, esto pasó. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y esto no es en contra de nadie, no es en contra de ni para reivindicar ni para defender absolutamente nada, sino simplemente hablar de la historia completa. Porque nosotros decimos, realmente esperamos que haya un nunca más en Argentina, que nunca más haya violencia política, que nunca más las personas agarren un fusil de un lado o del otro para reivindicar una idea política. Pero para llegar a ese nunca más, tenés que conocer la historia. Los que no conocen su historia están condenados a repetirlas. Es cierto. Digo, no podemos seguir diciéndole a la gente que todo comenzó un 24 de marzo del 76 como si nada. Ahora, Entonces, Nahuel, eso es lo importante. Vamos a repasar algunos testimonios que fueron apareciendo hoy también en la movilización. Pero en el video del año pasado, para la misma fecha, recién asumido prácticamente el gobierno, atravesando su primer trimestre, sus primeros 100 días. No sé si recuerdan, había tenido como protagonista aquel video a Juan Bautista Joffre, al Tata Joffre, sí, claro, hoy claro, en la Escuela de Inteligencia. También a Luis Labraña, el montonero que se adjudica haber inventado o ex montonero que se adjudica haber inventado la cifra de los desaparecidos. Pero aquel video sí estaba mucho más centrado en esa otra parte de la historia que plantean, estuvo silenciada durante mucho tiempo. Hoy, si bien no es el eje central de lo que hace el AGE en ese raconto de los hechos según su mirada, hay críticas a la dictadura, habla de la represión ilegal, habla de los horrendos actores. Sí, el horror de la represión. Utiliza algunas expresiones que no habían sido parte del discurso, por lo menos de la misma fecha del año pasado. Hay, o sea, ¿se sienten que tienen que aclarar que no reivindican a la dictadura en algún sentido? No, a ver, esto es, siempre hemos dicho lo mismo. O sea, cualquiera que nos escucha sabe que en ningún momento nosotros reivindicamos a la dictadura, bajo ningún punto de vista. De hecho, lo que se vivió en Argentina fue una guerra entre hermanos. Y no es que digo que es una guerra, no. El juicio a las juntas, claro, porque dice que hay un conflicto interno. El problema de ese discurso es equiparar el terrorismo de los civiles con el terrorismo de Estado, que es más grave que el terrorismo de Estado, ¿no? Digamos, el Estado tenía la obligación de aplicar el derecho en las detenciones y en su lucha contra el terrorismo. A ver, nosotros criticamos los excesos y las cosas atroces que se han cometido durante la dictadura, de un lado y del otro. Y cuando nosotros hablamos de la historia completa es porque, a ver, yo desde chico voy a la secundaria y escucho siempre el 24 de marzo del 76, los militares agarraron, tomaron... Pero nadie me explicaba qué es lo que había pasado antes. No, es cierto. Entonces, esa parte es importante porque hay que saber cómo llegamos hasta eso, para justamente no volverlo a repetir. Por eso la decisión de declarar delitos de lesa humanidad determinados, como por ejemplo el asesinato de la familia Viola, ¿no? Sí, el asesinato de la familia Viola, la verdad, es un caso que, cuento resumidamente, sale la familia Viola, el capitán Viola sale de misa, se iba a encontrar, era un domingo, se iba a encontrar con su familia para comer un asado y bueno, de camino a la casa de la familia, agarra el Ejército Revolucionario del Pueblo, el grupo terrorista del ERP, empieza a dispararle al auto. El capitán Viola iba con su esposa, que estaba embarazada de 5 meses, y sus 2 hijas, María Cristina de 3 años y María Fernanda de 5 años. Cuando toma conciencia de todo lo que estaba pasando, sale corriendo para alejar las balas del auto. Acribillan, le pegan por la espalda al capitán Viola, cae al piso, se le acerca un terrorista y lo aniquila y le da el tiro de gracia en la cabeza. Pero después, en ese momento, también habían matado a María Cristina de 3 años. Y María Fernanda, de 5 años, queda en coma 4 meses.
Ese es el caso Viola y es el caso que durante más de 50 años, porque esto fue el 1 de diciembre del 74, fue un gobierno absolutamente democrático, digo, no fue a partir del 24 de marzo del 76, durante 50 años nadie los había escuchado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros criticamos es que el kirchnerismo veía víctimas en un lado y en el otro no. Entonces invisibilizó a todo eso. Nosotros no podemos invisibilizar a toda esa gente que sufrió los ataques. Entonces nosotros hoy, por instrucción del presidente Milei, hemos dicho, acá hay un caso de lesa humanidad y lo elevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habló Estela de Carlotto. A ver, escuchemos lo que dijo. Estamos muy mal, muy mal, muy mal. La Argentina... ¿La represión en la calle te da miedo? También, por eso, represión, vandalismo... hay muchos ya niños con revólveres matando gente. Yo creo que estamos en una etapa muy, muy dura y muy difícil y que yo no soy la especialista en esto, pero que tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho y todo lo que ha hecho está escrito y dicho que es el presidente tendría que estar en la cárcel. El presidente tendría que estar en la cárcel, dice Estela de Carlotto, también una de las beneficiarias, entre comillas, también de toda esta política de derechos humanos que generó mucho subsidio, mucha transferencia de recursos, ¿no? Hoy Moyano y Máximo Kirchner fueron en la misma línea, digamos, esto se tiene que terminar, están con la teoría de que este gobierno se tiene que ir. Transferencias, universidades, sueños compartidos, apoyados por el CELS que tenía... y tiene hoy un gran curro con los derechos humanos. La verdad es que, aparte de lo que hoy hizo el presidente Milei, es algo histórico para la democracia. ¿Cuántas veces se habló de los sótanos de la dictadura y de los archivos de la CIDE? Hoy agarró y dijo, esto está disponible para todos. ¿Por qué usaron a Laje? ¿Por qué agarraron a Laje, que es externo a este gobierno, es un intelectual del gobierno, pero no sentís que debería haber sido algún funcionario? No, a ver, Agustín es un gran pensador. Para todos los que estamos en este gobierno lo escuchamos mucho, lo seguimos mucho, particularmente es un gran amigo. Tiene libros escritos sobre esto, ha investigado, ha estudiado sobre esto. Digo, creo que es el mejor exponente sobre este tema. Celebro que esté Agustín en el video. ¿Qué les contestás a quienes los tildan de negacionistas? Menciona Agustín en el video el tema de los 30.000 desaparecidos, que también es objeto de discusión, digamos, tiene un valor simbólico, pero no solo simbólico, sino que también tiene un valor económico, ¿no? Por el uso que se hace de esa cifra cuando la cifra oficial es muchísimo menor, ¿no? Mirá, que no cambia absolutamente nada. Perdón, Laje en el video también reclama por el resarcimiento económico a las víctimas, a sus familiares, pero en definitiva son víctimas del Estado, por eso tiene un resarcimiento económico también, ¿no? Porque es importante remarcarlo. Pero pará, por ejemplo, los asesinos de Viola cobraron indemnizaciones. O sea, nosotros, el Estado argentino le pagó indemnizaciones a terroristas, asesinos. Claro. Frenemos un poco. El caso de Fernando Aymal, por decir alguno, Fernando Aymal aparece incluso en el monumento a la memoria acá en Buenos Aires, en las placas donde están todos los nombres, aparece el nombre de Fernando Aymal como desaparecido y asesinado por el Estado. Lo asesinó Montoneros en un juicio popular, donde lo declaran culpable, traidor, y le pegan un tiro en la cabeza. Y aparece como una de las familias que ha cobrado. Hasta el 2015 hubo más de 2.100 millones de dólares en esto. Entonces, y a los que nos dicen negacionistas, nosotros no estamos negando absolutamente nada. ¿Y la línea con la vicepresidenta es unificada en ese sentido? ¿Del gobierno? No leí lo que dijo, lo que ha tuiteado la vicepresidenta, pero imagino que sí. No lo leí, no sé qué ha dicho. Que es la primera, digamos, que le da ese contenido ideológico a Milei en campaña, porque Milei hacía foco 100% en la economía y gracias a la sumatoria de Villarroel en la fórmula es que Milei también empieza a hablar de estos temas. Mira, yo ahí hago un paréntesis. Digo, yo a los 23 años, hoy tengo 30, a los 23 años escribí un libro sobre la década de los 70 y desde que lo conozco al presidente, estaremos hablando 2016, 17, hemos hablado de estos temas y él lo hablaba y era parte de una lucha que creemos que es para la República Argentina, para la sociedad argentina. O sea,
que no es exclusivamente de una persona o de otro. Creo que esta es una causa para el país. ¿Me dejás preguntar una cortita de otro tema? Te estoy mirando las medias. Creo que tenés SPQR, ¿puede ser? El tema de Roma. Ah, sí. En cuanto a la gente tiene una sigla que dice SPQR. El famoso PIN. El famoso PIN romano. Vos sos secretario de culto. ¿Qué hay con todo el tema? Senatus Populusque Romanus, ¿no? Exactamente, Senado y el pueblo romano, ¿no? Exacto. No te hice poner colorado, pero no es la idea que muestre las medias. ¿Qué tienen con el tema de Roma en el gobierno? ¿Qué es lo que admiran? Porque entiendo que Santiago Caputo también. Buenas medias. Ahí está. No sé si le combinan con el traje. Las medias. Mirá, no sé si combinan con el traje, pero buenas medias. Estirátela un poquito, por favor, para que la vea la gente. Las medias del secretario de culto de Milei. Cabe aclarar que siempre uso medias así también. Pero, ¿cuál es el tema de toda la liturgia romana? No, a ver, nosotros meternos en este tema ahora, no sé si es correcto. No reivindicamos, esto es una opinión personal. Nosotros analizamos y valoramos el imperio que fue Roma, que es la base de la civilización occidental que hoy tenemos. Okay. Es eso. Digo, pero también escuché a algunos que quieren abolir el Congreso. No tiene nada que ver, pero con eso. Bueno, en una charla más privada podemos hablar un montón de cosas, pero. Tiene miedo. No, me gustaron las medias, quiero unas medias de esas. Fernando, me gustaría tu opinión sobre el video no sé si lo viste, la versión completa de 20 minutos del gobierno que difundió, el video que difundió el gobierno. Me parece impecable. Un solo punto tengo de disidencia en caracterizarlo como guerra. La guerra es una guerra entre estados. En todo caso, se puede hablar de guerra civil, pero me parece que tampoco. Acá era claro. Guerra revolucionaria. Bueno, ¿no? Una cosa es lo que digan. Acá había, de un lado, organizaciones terroristas que hablaban de guerra revolucionaria. Que las organizaciones terroristas hablen de guerra revolucionaria no quiere decir que la claro. De manera que es un pequeño detalle. En todo lo demás, perdón, yo les doy la bienvenida, pero son cosas que vengo denunciando con respecto al peronismo. Digo, este año cumplimos 10 años con el peronismo estúpido. La primera vez que creo que se planteó que entre el 75 y el 76 había mucho más continuidades que rupturas fue en ese libro y me costó bastante es caro. Cierto, momentos donde este tema prácticamente no se podía, ¿no? Una cancelación 10 años atrás dice claramente que las desapariciones, las torturas, los exilios del Beto Brandón y de Nacha Guevara, de Mercedes Sosa, son del 75. Al hijo de Tati Almeida, que hoy habla en el acto, que tiene una connotación peronista fuertísima, se lo llevó la AAA, se fue en el 75. Entonces, eso está absolutamente claro. Y esto es, y también lo he denunciado como lo que es, una apropiación sistemática que ha hecho el peronismo de banderas que han sido de todos los argentinos. Se apropiaron de la lucha de los trabajadores, de las organizaciones de derechos humanos, de la lucha feminista, de todo lo que formaba parte de luchas históricas de la sociedad argentina por la igualdad de derechos, por la justicia social. Se las tomó el peronismo y las arruinó, porque si la hubieran llevado adelante, pero hoy, la verdad, dejaron un gobierno con el 50% de pobres. Entonces, ¿dónde está la lucha de los sindicatos? Si las luchas sindicales y la mejora de la justicia social y todo lo que habla el peronismo hubiera sido real, no estaríamos con 50% de pobres, y la dirección vergonzosa del movimiento obrero, que es la CGT, que viene a hacer otra vez otro parón al tercero en poquísimo tiempo. Y lo mismo han hecho con todo, con los derechos humanos. Cuando las madres eran una organización de derechos humanos, y estoy hablando del año 83, yo estaba en la plaza con ellas. Porque defendían si vos haces el repaso de los principios de las revoluciones liberales de 1648, 1688 inglesas, son todas las que defendían las madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo. La libertad, la habeas corpus, la libertad de asociación, de reunión y de prensa, los atropellos, defender al individuo de los atropellos del Estado. Era todo ese arco. Ahora, después vino el peronismo y transformó todas esas organizaciones de derechos humanos en kioscos, en lugares de corrupción, en sueños compartidos, en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, que escuchar hoy a Estela es una vergüenza para todos. Y me parece muy bien que lo hayan planteado. En general, tengo a veces muchas disidencias con Laje en otros temas, pero en esto me parece que todo lo que dijo lo respaldo. Y vuelvo a otro punto que es crucial. Yo les digo, si realmente creen que son 30.000 los desaparecidos, ¿saben lo que tienen que hacer? Las abuelas, las madres, tienen que hacer lo mismo que hicieron las abuelas, que es abrir el archivo.
Si hay 20.000 personas que desaparecieron en la Argentina, que tuvieron familiares, amigos, ¿por qué no abren el archivo? Que vengan y que denuncien. Tuvieron 16 años en el gobierno. Los primeros responsables de que no tengamos un número son las autoridades de la dictadura militar, que no detenían a gente legalmente, la detenían clandestinamente. Bueno, entonces a partir de ahí hay un número oficial yo te pido, por favor. Yo estaba en la plaza en el 83, no me vengas a dar lecciones de obviedades. Entonces acá el punto central... pero hoy son importantes las obviedades. Hoy son importantes las obviedades. Esto es lo que es obvio. Perdóname, Manu, hay un número oficial, no podemos desconocer el número de la CONADEP, que fue un organismo... Y que no fue exhaustivo porque era en el momento y después hay cifras de inteligencia. Perfecto, yo te tomo el peronismo no quiso formar parte, pero sí con referentes de prestigio de la sociedad. Yo te tomo eso, que fue parcial, que fue en el momento. Muy bien, perfecto. Vos tuviste 16 años en el poder político, con mayoría en ambas cámaras. Abrí el archivo y les daban indemnizaciones de decenas de miles de dólares. O sea, había además eventualmente un incentivo hasta económico. Digo, ¿dónde están los familiares de esos 20.000 desaparecidos que faltan? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no abren los archivos las madres como sí hacen las abuelas? Pregunta, yo tengo mil diferencias con Carlotto, pero hay que reconocerle que en eso han trabajado bien. ¿En qué cambia el número, para entender? ¿Perdón? ¿En qué cambia el número? Pero cambia en la hipocresía, en que no se puede asentar un tema tan delicado, tan doloroso para toda la sociedad argentina en una mentira, y en una mentira impuesta que si no la repetís como un mantra te acusan de avalar a la dictadura. La verdad es que no, y la verdad es que los que estábamos ahí estábamos en la Plaza de Mayo y el peronismo no estaba en la Plaza de Mayo. Néstor Kirchner estaba haciendo negocio con la 1050 abajo, y después estuvieron a favor de la amnistía, después estuvieron en contra del juicio a las juntas, estuvieron en contra de la CONADEP, después de que el juicio a las juntas, y esto me permite hacer una corrección con respecto al juicio a las juntas, lo que dice Villarroel es que el castigo fue sesgado, y el castigo fue sesgado. El juicio a las juntas no solo establece la culpabilidad de las cúpulas militares, establece la culpabilidad de las cúpulas guerrilleras. Sí, claro. Y vino el peronismo con Menem y amnistió a todos. 7 guerrilleros que fueron condenados. Y cuando vino Menem, amnistió a todos, y cuando volvió el peronismo, no rehabilitó el juicio a la Junta, rehabilitó solamente una parte, y por lo tanto hubo una justicia sesgada, y hubo todo un grupo político peronista, kirchnerista, que en lugar de tener respeto para quienes habían sido víctimas de las organizaciones terroristas y distinguir lo que era la condena de las desapariciones y de todas las ilegalidades y aberraciones que hizo la dictadura, aún en el caso de los guerrilleros, en vez de hacer eso, salió a reivindicar la lucha armada. Néstor dijo, hemos vuelto en el primer discurso que hizo como presidente. Entonces, estas son las consecuencias. Y me parece muy bien que el gobierno dé esta batalla cultural. Me parece que forma parte de la agenda de la gente, porque la verdad... y la verdad sobre nuestra historia forma parte de las emociones, de los sentimientos y de los intereses de los argentinos. Déjame darle la bienvenida a Sabrina Ahmeyet. ¿Qué tal, Sabrina? Muy buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo andás? Ahora te quiero preguntar cuál es tu conclusión sobre lo que viste en la jornada de hoy, pero quiero ver y reivindicar justamente a alguien que sí estuvo, que sí le puso el cuerpo en ese momento, como fue el fiscal Estracera. Creo que es una figura incuestionable de este momento de la historia negra de la Argentina, que sí arriesgó su vida, ¿no? En momentos en donde hacer esto ponía en peligro tu vida, y él es el que justamente niega de manera tajante la participación en la lucha contra la represión militar de Néstor y de Cristina. Lo vemos. Lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Sabrina. Yo recibí con mucha alegría el video de hoy, porque forma parte de
dar una batalla sobre la verdad después de 20 años en el que se impusiera desde el Estado de forma sistemática una visión parcializada y mentirosa, y que se hiciera una utilización político-partidaria de los derechos humanos. La realidad es que yo, no lo digo yo y no lo digo yo como doctora en historia, lo dijeron muchos historiadores que se especializaron en trabajar estos temas y que no tienen ninguna simpatía por el gobierno. Estoy pensando en Marina Franco cuando escribió Una nación para el enemigo, en Hugo Besetti sobre la violencia revolucionaria. Son libros del 2009, son libros del 2012 que ya hablan sobre las cuestiones del número, que ya explican por qué tenemos un número que es 30.000 y es un número simbólico, que ya explica de dónde viene el número de la CONADEP, que ya explican qué es lo que pasó en términos de violencia política en el gobierno de Perón y de Isabel Perón, porque la AAA empezó con Perón. El que empezó a perseguir a montoneros durante su gobierno de forma legal e ilegal fue Perón en el 73, el que los expulsó de la Plaza de Mayo. Y hay otra historia que inventó el kirchnerismo, que niega toda esta parte, que convirtió a estos jóvenes que se involucraron en partidos armados en héroes, en esa juventud maravillosa que la Cámpora reivindicaba, y la verdad es que estos tipos fueron asesinos. Eso no tiene nada que ver con lo que hizo el Estado, tanto en democracia en el último gobierno de Perón y de Isabelita, como después los militares. Porque esos tipos tendrían que haber sido juzgados legalmente y no lo fueron. Y por eso es que siempre repetimos, pero son obviedades. Y yo estoy de acuerdo cuando Fernando dice son obviedades. ¿Por qué? Porque por supuesto que la violencia estatal es peor que otra violencia de grupos, porque el Estado está para cuidarnos a todos y porque el Estado no puede llevar adelante actos ilegales. Pero dejan de ser obviedades cuando quien lo equipara es la vicepresidenta con un texto como el que vemos hoy, digamos, cuando dice que piensa en quienes obedecieron. Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Villarroel sobre los derechos humanos, pero sí quiero plantear que nada de eso está en el video y que nunca nada de eso fue dicho por Milei. Nunca, jamás. No, al contrario, el año pasado se despegó. Y estoy muy cansada de que se acusa a la gente de negacionista, que se acusa a la gente de genocida, que sea tan barato acusar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no mienten, porque no dicen una cifra que no es comprobable. Digo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo en pensar los 30.000 como hecho simbólico. Lo podemos hacer, pero expliquemos por qué. No, y en todo caso no me cancelen por dar un dato oficial del gobierno. Y el problema, porque eso no es de ninguna manera reivindicar el accionar de las Fuerzas Armadas. Es decir la verdad, es remarcar cómo fueron los hechos. Y por otro lado, digo, a mí me pareció que fue un acierto realmente importante que quien contara, quien narrara el video fuera una persona nacida en democracia, porque más de la mitad de los argentinos nacieron y crecieron en democracia. El año que viene vamos a estar en los 50 años del golpe del 76. Entonces, me parece que, por un lado, hay que entender que esto es una discusión que yo entiendo que alguien que estuvo involucrado y puso el cuerpo y perdió amigos, lo viva de una forma, pero la mitad de los argentinos nacieron en democracia. Yo nací ahí en el borde, en el 81, pero todo el tiempo que crecí con el kirchnerismo, que fui a la facultad, la verdad es que era de una asfixia absoluta. Porque hoy yo veía cómo cuestionaban este video tuiteado por Casa Rosada. Pero lo que hizo el kirchnerismo es bajar su versión parcial de la historia a las escuelas y adoctrinar a los chicos. Entonces no se puede comparar tampoco que el día del aniversario del golpe, el 24 de marzo, el gobierno se exprese y haga una reconstrucción histórica sobre los acontecimientos con lo que hizo el kirchnerismo, que hicieron un paralelismo absoluto entre Montoneros y la Cámpora, que vendieron que había violencia buena. Este gobierno no está diciendo eso, este gobierno está
de forma sistemática condenando todo tipo de violencia. ¿Y qué le dicen que es golpista? ¿Por qué? Porque no es un gobierno peronista y porque los peronistas creen que son los únicos que tienen legitimidad para gobernar. Y eso no es así. Pierden en las urnas y también tienen que perder en la batalla cultural porque no pueden seguir acusando a cualquiera de cualquier cosa. Bien, ahí estamos viendo quiénes estuvieron en la marcha. De la Cámpora, la escuchamos a Estela de Carlotto recién. Protagonista de la última vez que se pudieron juntar para una foto Axel y Kicillof, ¿recuerdan ustedes? Llamado de Estela de Carlotto de por medio en el Teatro de la Plata, porque esa interna está en un momento de los más tensos que atraviesa y parece incrementarse en este año electoral. Por eso es que la columna de la Cámpora, por un lado, con algunos afines o intendentes que se acercaron o que eligieron, intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre eligieron marchar con la Cámpora. Por un lado, y por otro lado esta imagen que vemos acá, Kicillof con algunos otros intendentes, con los referentes de su propio